rincón literario de este jueves, diré yo, no por desmerecerte a ti, don José Manuel Contreras, queridísimo amigo Chema, pero en magnífica compañía. Sí, siempre estamos en buena compañía, lo que pasa es que hoy es en el estudio, porque estamos usted y yo y vaya menuda compañía de dos. Pero sí, está con nosotros, que ha llegado esta mañana desde Barcelona, porque presenta libro esta tarde, la periodista y escritora Laura Mas. Hola Laura, ¿qué tal? Hola, estoy encantada. Yo también me siento muy bien acompañada. Gracias por tenerte por aquí. Gracias por la parte que nos toca. Y bueno, viene a hablarnos de muchas cosas, pero sobre todo de su última novela, Olimpia, editada por Espasa. Pinta tremenda, Olimpia. Ya la semana pasada, cuando Chema todas las semanas adelanta los libros de los que vamos a hablar la semana siguiente. Y entonces, cuando me dijo que íbamos a hablar del tuyo, yo te lo juro, me encantó, porque es un libro que tiene muy buena pinta, porque ya nos dejaste muy buen sabor de boca con la maestra de Sócrates y porque la figura de Olimpia, yo no he tenido la suerte de leerlo, pero tiene pinta de ser apasionante. Porque ¿quién es Olimpia? Ah, bueno, claro. Para quien no nos conozca, ¿quién es Olimpia? Bueno, pues para situar a los oyentes, diré que Olimpia fue nada más y nada menos que la madre de Alejandro Magno, ese gran conquistador que ha llegado a nuestros tiempos convertido en mito, ¿no? Tal vez es el mayor conquistador de la historia. Entonces Olimpia, como tantas otras mujeres en aquella época, ella nació, estamos hablando del siglo IV a.C., y a pesar de sus grandes logros, que ahora podemos comentar, fue muy silenciada y olvidada por la historia, incluso denostada por sus coetáneos. Sí. Pero, en resumen, madre de Alejandro Magno, y estuvo detrás también de la gloria que él alcanzó. Sí, pero se llama Olimpia, la madre de Alejandro Magno, pero cuando nace no nace como Olimpia, ¿no? Se cambiaba el nombre y se lo cambió por una serie de acontecimientos, ¿no? Efectivamente, en aquel entonces es algo muy curioso que a mí durante el proceso de documentación también me llamó mucho la atención, que podían cambiarse los nombres con facilidad si sucedían acontecimientos destacables o importantes en la vida de alguien, ¿no? Y ese fue en efecto el caso de Olimpia, cuando se unió a Filipo con un matrimonio concertado. Estamos hablando de Filipo, rey de Macedonia, y Olimpia provenía del reino vecino de Epiro. Entonces, Olimpia ya era princesa, era hija de monarca, se casa con el nuevo rey de Macedonia, una potencia que está empezando a destacar mucho, y que Filipo se encarga de alzarla a la cima, porque Macedonia en aquel entonces pertenecía a la antigua Grecia y acabó siendo la principal potencia de Grecia. Como digo, matrimonio concertado. Ahí empieza el primer cambio de nombre de Olimpia. Es Polixena, es Myrtale, y cuando nace Alejandro Magno decide ponerse Olimpia. Supuestamente como homenaje también a la victoria de su esposo en los Juegos Olímpicos. En los Juegos, un poco como homenaje, entonces iba cambiando. Myrtale es el segundo nombre que coge y luego se llama Olimpia, precisamente por eso, ¿no? Un poco en homenaje. En homenaje a esa victoria en una carrera de caballos de Filipo en los Juegos Olímpicos, pero el mayor cometido de esta mujer fue alzar su dinastía a la gloria, perpetuar esa dinastía. ¿Cuál era el vehículo para conseguirlo? Alejandro Magno, sin duda. Cuando lo tuvo, hijo varón, claro heredero al trono, ella luchó hasta conseguir pues que efectivamente Alejandro acabase coronándose nuevo rey de Macedonia con la muerte de su padre, ¿no? Entonces me parece muy acertado el nombre de Olimpia, porque a pesar de que teóricamente fue un homenaje hacia su esposo, Olimpia también evoca al Olimpo, esa morada de los dioses, y ella, que aspiraba a alcanzar la eternidad, le tiene mucho sentido. Bueno, según comentas, incluso su hijo se lo dice, porque se hablaba o se habla en la novela de que sí es hijo de Zeus, ¿no? Alejandro Magno. Entonces, claro, ella ha tenido dentro a una criatura que su padre es un dios. Y, ojo, no un dios, sino Zeus, ¿no? Entonces, dios de los dioses y todos los mortales. Claro. Entonces, ¿cómo no va a de alguna forma homenajear, que además dice Alejandro Magno, ¿no?, de homenajear a su madre para que se siente en el lugar que le corresponde como lo que pasa es que parece una de lo que, como decía Chema, de lo que nos suena un poco, parece una vida difícil, la que no sé si en tus investigaciones también has llegado a ese punto, pero no tuvo que ser fácil ser Olimpia de Macedonia. No, ni ser Olimpia ni ninguna mujer en aquellos eso te iba a decir, tiempos. No, para nada, era una losa, era claramente una losa. La condición femenina
incluso si eras reina, como fue el caso de Olimpia, y venías de familia también de sangre azul, eso no te garantizaba demasiados derechos. De hecho, el ámbito de actuación de Olimpia a lo largo de toda su vida prácticamente estaba reducido al hogar. ¿Cuál era su hogar? Un palacio espléndido en la capital de Macedonia, en Pela, pero no dejaba de ser una jaula de oro para ella, que la asfixiaba por completo. Además de mujer, fue extranjera, que en la corte de Macedonia la condición de extranjera no era bien vista por muchos, entonces eso también le pesó. Luego tuvo que rivalizar con el resto de esposas de Filipo, porque ella fue la quinta. Y todas aquellas que tuvieron un hijo varón con el rey de Macedonia querían que ese hijo fuese el futuro el heredero. Rey. Así que intrigas, traiciones, pasiones y mucha sangre puede que vaya apareciendo en las páginas de este libro. Claro, por eso la novela, si os gusta la aventura, si os gusta la historia, si os gustan amores, desamores, es decir, lo tiene todo, ¿no? Como se suele decir. No obstante, ella cuando Alejandro parte para conquistar Persia y demás, ella no se queda como reina, ¿no? Que a lo mejor le correspondía, porque no está bien visto que en algunos reinados, digamos, fueran las mujeres. Pero sin embargo, Cleopatra, su hija, sí es reina, ¿no? En el reino amigo, digamos, en el vecino o subordinado. Epiro. Exacto, en Epiro, que es de donde... donde se llamaba Cleopatra, la hermana de Alejandro, hermana Utedina, pero también era hija de Filipo. Hija de Filipo y de Olimpia, Cleopatra. Llama mucho la atención, de hecho es la semilla luego de lo que nos podemos encontrar en Egipto, ¿no? Eso es previo. Y Cleopatra, por cierto, merece un novelón también, ¿eh? Porque efectivamente lo estás indicando muy bien, José Manuel. Cleopatra, hija de Olimpia, pudo reinar en Epiro. Pero ella, por desgracia, en Macedonia no tenía esos privilegios. De hecho, Olimpia llevaba muy mal no tener ni voz ni voto en las decisiones políticas. Y siempre pensó que con la muerte de Filipo, cuya relación se desgastó muy pronto, en parte debido a su afición por las serpientes, que Filipo no llevaba nada bien eso. Es que cualquiera se abrió una grieta por las serpientes, como el que está aficionado a coleccionar sellos, vamos. Entonces... Sí, lo mismo son. Pero representaban a Zeus. Entonces había división de opiniones, había gente que... Sí, pero cuando el que opina es el rey, exacto, pues ahí no hay división de opiniones, así completamente, no puede ser, ¿no? Completamente. No puede ser. Y lo que quería comentar simplemente es que con la muerte de Filipo ella se alberga cierta esperanza e incluso llega a pensar que con la partida de su hijo hacia la conquista del Imperio Persa él le va a delegar todo el poder durante su ausencia. ¿Qué ocurre? Que Alejandro, en cierto modo, la traiciona y en el último momento le dice, no, yo no te puedo dar la regencia de Macedonia mientras yo no esté. Claro. Se la doy a mi general de máxima confianza, a Antípatro, que resulta que es el máximo enemigo de Olimpia. O sea que pronto estallará. El choque tremendo. Ella como responsable de la parte religiosa, ¿no? O de culto, y sin embargo él es el que hacía y deshacía en el riego. Porque ahora mismo mandamos un WhatsApp, mandamos un correo, todo es muy rápido, entonces cuando se escribían las cartas y tenían que ir donde tenían que ir en la India, pues, con el emisario que a veces perecía durante el camino o era atacado, asaltado, no llegaban muchas cartas y luego eso fue un reto para mí porque esa segunda parte abarca toda la ausencia de Alejandro en Macedonia. Entonces madre e hija ciertamente mantienen una relación epistolar, pero claro, la frecuencia se ve mermada, ¿no? Con esa distancia que les separa, que por aquel entonces Alejandro Magno llegó a lo que se llamaba los confines de la tierra, que era nada más y nada menos que India. Claro, no sabían ni lo que eran los elefantes. Quedaron, claro, entonces estamos hablando de un momento, claro, que todo era muy nuevo. Asia era como... Te estás yendo al fin del mundo, lo siguiente. Y más para los griegos, que creían que eran el epicentro de todo. Existían los griegos y luego ciudadanos de segunda, de tercera, de cuarta, pero lo primero los griegos. Entonces, bueno, pues que está muy bien esa apreciación, ¿no? De que las cartas tardaban mucho en llegar, si es que llegaban. Claro. Así que había un desfase temporal que yo también lo he plasmado. Vamos a hacer una cosa, Laura, Chema. Hacemos un pequeño paréntesis, me cuentas la recomendación infantil y las páginas web y volvemos con Laura enseguida. Pues mira, sí, es que si yo empiezo a hablar ya no paro. Pues mira, para los peques de la casa, La gema es una yema. Una aventura de Morfeo y Tejón. Esta es la segunda entrega de Amy Timberland, de esta pareja fantástica que
enseña a los jóvenes un poco de filosofía, de cuestiones de la vida, de la amistad, del engaño, un poco todo eso, pero desde un punto de vista con unas ilustraciones de John Classen, la verdad es que muy bien tratado, ¿no? Que los tenemos aquí a los dos con las ilustraciones, editado por Flamboyant. Mira, os voy a leer un poquito el inicio del primer capítulo, donde uno de ellos, ahora vamos a descubrir quién, está no escondido, pero está en una habitación que ha preparado ahí, donde está organizando algo interesante. Y dice así: alguien llamaba a la puerta del desván, la puerta del nuevo taller de petrólogo de Tejón. Era su compañero de casa, Mofeto. Tejón decidió ignorarlo. Ya se irá, pensó. Tú concéntrate en tu importante labor petrológica. Concéntrate, concéntrate. Hizo rechinar los dientes y se inclinó en su taburete de petrólogo. Ajustó la lámpara especial que usaba para trabajar y levantó el ejemplar sin identificar sobre su mesa de petrólogo. Echó un vistazo a la lista en su cuaderno de importante labor de petrológica. Nada. Y que sigue llamando. Y bueno, si queréis saber si sigue llamando o si después de esa llamada qué es lo que pasa, pues lo tenemos muy fácil. La gema es una gema, una aventura de Mofeto y Tejón, de Amy Timberlake, editado por Flamboyant, y llega a nosotros gracias a la traducción que hace Patricia Antón. Muy bien. ¿Y de páginas web? Mira, pues páginas web para los mayores de la casa: Sueños de Papel, que es un blog literario creado y administrado por la escritora y diseñadora gráfica, bloguera literaria Amanda García, donde vais a encontrar unas interesantes entradas y propuestas. Y para los jóvenes de la casa, animalec.com, que es un espacio de escritor y narrador Daniel Martín Castellano, un canario que es una delicia solo escuchar los vídeos que ahí tiene con los cuentos, de verdad que es una maravilla. Como digo, animalec.com. Bueno, volvemos con Laura Mas, nuestra invitada hoy. Estamos hablando de su novela Olimpia, editada por Espasa. Una duda: ¿cómo se comprime una vida tan intensa, tan larga y con tantos acontecimientos históricos importantes en una novela? ¿Cómo lo has organizado eso? Es muy buena pregunta, porque durante el proceso de documentación vas viendo qué te interesa más o qué va mejor para lo que tú quieres contar y cómo tú lo quieres ir enfocando. Esto te lo van dando los propios libros y la propia información que tú vas recabando sobre esta mujer. En el caso de Olimpia es que era tan compleja, la componen tantas aristas, lo hablaba antes con José Manuel, de camino a la emisora, tantas luces y sombras, que a mí me atrapó por completo. Así que en realidad, primero, debo decir que no es una novela, no es una biografía novelada, es decir, la novela no arranca con su nacimiento y concluye con su muerte, ni mucho menos. La novela arranca concretamente con su unión con Filipo de Macedonia en el 357 a.C. y decidí acabarla con la muerte de Alejandro Magno en Babilonia, en extrañas circunstancias, por cierto, en el 323 a.C. Así que abarca esos años de vida de Olimpia, además dividido en esas dos partes, cuya segunda parte da comienzo con la partida de Alejandro Magno. Pero es verdad que es complicado, porque soltar también o renunciar a material muy bueno es como cortarte un brazo, ¿no?, cuando estás creando, pero hay que hacerlo. Igual que cuando corriges hay que pulir, y no me gusta rellenar por rellenar, y yo creo que yo estoy bastante contenta con lo que he seleccionado. No sobra ninguna página, o sea, se lo puedo asegurar. El libro, voy a mirarlo, tiene 200 y pico, 336, no sobra ninguna página, de verdad. Hay algunos, no voy a dar títulos, que aunque se hubieran ahorrado alguna página, tampoco pasaba nada. Está, pues bueno. Pero aquí yo he visto la bibliografía que has utilizado para trabajar, digamos, con esta Olimpia, y madre mía, en tu casa, cuando te pusieras a escribir, aquello debería de ser como un tenderete de feria literaria, ¿no? Tal cual. Llena de libros y de todo, de consultar, ¿no? Y la parte que tiene más unida a la realidad, como pueden ser alguna biografía o algunos textos y demás, y luego pues a lo mejor alguna novela que tratase de la época y demás, ¿no?, como ambientación. Claro, sí, efectivamente, te vales de muchos géneros y cada uno te aporta algo distinto. Las biografías, pues claramente, mira, incluso me sirvió una biografía, un ensayo biográfico de Olimpia, que se publicó, si mal no recuerdo, en el 2004, de Juan Carlos Chirinos,
que tendré el honor de tenerlo de conductor en la presentación de esta tarde. Por cierto, ahora sí. A ver, sigue. Vale, pues este ensayo biográfico, La reina de los cuatro nombres, porque Olimpia tuvo un cuarto nombre. Sí, efectivamente, después de la muerte. Me sirvió mucho. Pero luego, pues son novelas, por ejemplo, de Marie Renault, las de Valerio Massimo Manfredi, la trilogía de Alexandros, maravillosa. ¿Cómo no me voy a inspirar con esas grandes fuentes? Y la película de Oliver Stone de 2005, donde Angelina Jolie es Olimpia. Yo estoy esperando que Angelina suba una foto con mi libro. Bueno, pues desde aquí se lo decimos, que nunca se sabe. Pero, ¿te imaginas? Pero mientras... Ahí acabábamos rápido la primera edición. Pero como no se sabe si eso va a ser o no, que antes te he dicho fuera de antena, los imposibles los conseguimos, los milagros todavía no llegamos, pero yo siempre doy que la actitud del no ya lo tienes. Claro. Bueno, pues esta tarde, a partir de las 19:30, un espacio que se llama Cafebrería Ad Hoc, que está en la calle Buen Suceso 14, pues se presentará esta novela que has dicho que te iba a acompañar. Juan Carlos Chirinos y Carlos Javier González Serrano. Y muy rápido la referencia que has hecho de Angelina Jolie. Está magistral encarnando a Olimpia. Sí. Lo que pasa que como la ha maltratado mucho la historia, vemos una Olimpia muy sibilina, maliciosa, demasiado oscura. Y yo no dulcifico para nada a esta mujer, pero quiero captar toda su humanidad. Sí. Tengo un minuto para que me cuentes qué estás escribiendo ahora. Nada. Sí, estoy desde hace años escribo poesía como José Manuel y es un género que me apasiona, pero me estoy dando un respiro. Me pasó también con la primera novela. Cuando acabo un libro, yo sé que hay autores y autoras que enseguida ya se ponen con otro proyecto, pero en mi caso me estoy dando un margen de tiempo para... Estoy pensando, estoy planteándome... Cambiar de registro quizás sea interesante. No lo descarto. Sí. Tengo ganas de nuevos retos, eso sí que os lo puedo adelantar. Lo que pasa es que, claro, como te está funcionando también la novela histórica, abandonarla a veces... No, yo no estoy diciendo que la abandone. Pero igual el día de mañana hacer una novela coral, por ejemplo, o centrarme en un personaje masculino, pues me apetece. Bueno, pues es Laura Mas que nos ha acompañado para presentarnos a Olimpia. Y Chema nos adelanta, la semana que viene vamos a... Cielos de Carbón 2, Los límites del abismo, Gonzalo Arjona. Estará con nosotros la semana que viene y con él hablaremos de esta su última novela publicada. Pero no olvidéis, esta tarde a las 19:30, Cafebrería Ad Hoc, en Buen Suceso 14. Y nos vemos. La veis a ella y si queréis, pues me veis a mí. Podéis cerrar los ojos. Si no me lo tienes que haber dicho, que si ibas a echar alguno para... Vaya, me quedo en la puerta. Me quedo en la puerta de portero. Laura, gracias. Muchísimas gracias, David y José Manuel. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Chema. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Hasta luego. Llegamos al tiempo de noticias. Información hora 14. Con toda la actualidad a partir de ahora, nuestros compañeros con los servicios informativos de la SER.